Hermano, que la paz de Cristo sea con ustedes, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los reinados o grandes reinados gentiles. Vamos a discutir hoy el tema 98, tiene dos secciones. Vamos a discutir la primera sección y este lleva por título: ¿qué consecuencias proféticas presentan las guerras de Josafat, Polomos y la final guerra de Amagedón, en el valle de Amagedón? ¿Y cuál es la interpretación correcta que se debería hacer o que hace el profeta Joel en su época acerca de las etapas que se darán en estas últimas guerras? O sea, la guerra de Josafat, Polomos, hasta desembocar en la guerra de Armagedón, previo a Israel recibir su milenio. Vamos a eliminar un poquito más aquí para entrar al escenario y explicar esa sección 1 y ese mapa conceptual escatológico que nos presenta Joel en sus profecías. Aquí están divididos en 4 etapas: la etapa de la oruga, la etapa del saltón, la etapa del revoltón y la etapa de la langosta. Entonces, mire, los intérpretes clásicos han hecho sin número, ¿ok? Sin número de cuadros proféticos en cuanto a lo que puede estar sucediendo en el Medio Oriente, o lo que puede estar sucediendo hoy día en el Medio Oriente, o lo que vaya a suceder en el Medio Oriente. Esto es, aún al Israel actual entrar en el proceso del fin de los tiempos de los grandes reinados gentiles. Muchas de las interpretaciones hechas por las iglesias tradicionales profesantes, entre estas la iglesia católica profesante, los evangélicos profesantes, entre ellos pues grandes ministerios que están dentro de las iglesias bautistas grandes, metodistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová y otros dentro de los cultos evangélicos y cultos exotéricos que se han ido a apostatar con la iglesia profesante católica en su doctrina ecuménica, han orientado sus interpretaciones de este proceso del fin de los tiempos de los gentiles y que Israel puede obtener su milenio desde una perspectiva interpretativa en la cual estas iglesias dentro de los concilios teológicos o sus concilios teológicos han orientado sus tipos de interpretación, ¿verdad? Previo a lo que aquí adelante se discutirá, ya en el capítulo 3 de esta nueva hermenéutica, o de este texto, porque este es un texto, va a salir como un texto, esta nueva hermenéutica titulada Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles, ¿verdad? Ya en el capítulo 3 de esta nueva hermenéutica se hizo un recuento histórico de lo que es la iglesia profesante. Ese recuento histórico de la iglesia profesante a través de las edades desde que Cristo ascendió y cómo la iglesia verdadera se fue interaccionando en los diferentes sitios donde iba a llevar el mensaje del Señor, hasta que se fundó una iglesia que se llama la iglesia romana de Roma, y después vino a ser apostólica y católica por Isabel la Católica, que eso fue en 323 después de Cristo, y no es la iglesia verdadera que se fundó por el Señor cuando le dijo: no vayas de Jerusalén hasta que hayáis sido investidos del poder de lo alto. Y en Pentecostés, 50 días después, ellos recibieron la unción de lo alto, y ahí es que se funda realmente la iglesia inicial de Cristo, y Cristo siendo la roca, no Pedro, es Cristo la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la piedra angular, como dice la Biblia? Y la piedra que desecharon, ¿verdad? Los expertos, vino a ser la piedra del ángulo, que es Cristo, no es Pedro. ¿Ok? Entonces ahí que viene parte de la doctrina errática de los hermanos romanos católicos apostólicos por Isabel la Católica, de decir de que Pedro es la piedra fundamental, y dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es como que tratando de hacer ver de que era sobre Pedro que iba a edificar la iglesia, una total contradicción. Pedro no tiene ningún poder, ninguna autoridad para fundar iglesia, ni constituir iglesia. La iglesia la fundó el Señor, él siendo la roca, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, fíjese que desde este capítulo 3 de esta hermenéutica se hizo un recuento histórico de las iglesias profesantes versus la iglesia verdadera, como esa iglesia verdadera en relación a unas iglesias profesantes van corriendo a través de las edades hasta llegar hoy día aquí, casi 2000 años para los aspectos del recuento histórico de los gentiles, pero menos de 2000 años en relación al calendario lunar judío. Entonces fíjese que ese recuento histórico dieron pasos a las interpretaciones posibles desde el tiempo que se inició el cristianismo. Esto es en Hechos, cuando usted vaya a buscar, entonces que le digan a usted cuándo empezó el cristianismo, búsquelos en su palabra, en Hechos 11:26 fue que dio inicio el cristianismo, en donde dice Hechos 11:26 se cita lo siguiente:
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Fíjese, en ese instante fue que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fue como dice la pagana iglesia romana, católica y apostólica, que fue cuando Dios le dijo a Pedro, ahí tú haces las rocas, que es un disparate, un error doctrinal. ¿Ok? Es entonces en esta instancia que en Antioquía se le llama cristiano a los verdaderos creyentes, que es lo que yo llamo verdaderos creyentes en Cristo. Desde ese entonces, en esta sección de esta nueva hermenéutica que se explica las 10 potenciales formas de cómo hacer la interpretación del libro de Revelaciones, y en la cual esta nueva hermenéutica se ha valido de coger esas 10 potenciales interpretaciones y de la lectura de múltiples textos, ¿verdad?, que han escrito del tema respecto en las diferentes religiones de profesión cristiana, y integrándolas, porque muchos tienen presentan esas perspectivas, unos de una manera, otros de otros integrando, pero de menor escala. Pero esta hermenéutica entonces recolectó todo eso, lo leyó, lo comparó, lo analizó, encontró antinomías, que son contradicciones, encontró herejías, encontró un montón de cosas mal interpretadas, y haciendo la integración y la alineación, el Señor me permite entonces traer este recuento, esta hermenéutica, para alertar a las vírgenes prudentes en el proceso de Israel del fin de los tiempos. Dice, es entonces en esta instancia, en esta sección de esta nueva hermenéutica, esto que estamos tocando el tema 98, en esta instancia, que se explican las 10 potenciales posturas interpretativas que los creyentes dentro del cuerpo de Cristo puedan haberlo usado en el pasado para interpretar el libro profético de Revelaciones. Estas posturas y sus definiciones son las siguientes. Yo ya se las había hablado de nuevo, pero se las voy a volver a repetir para abordar sobre este tema. Mire, la interpretación profética de Revelaciones se puede interpretar bibliológicamente. O sea, bibliológicamente es considerando la palabra sacra como la misma palabra de Dios. O sea, que es lo que yo le vengo diciendo a usted, que la palabra de Dios, que es que es sacra, se interpreta por sí misma. Esa es una forma de interpretarse. 2, por teologías. Y las teologías no son otra cosa que se asocia a las doctrinas de la iglesia. Como esa interpretación de Revelaciones se asocia o se alinea a las teologías, Dios, logías, la lógica y los fundamentos de la iglesia, ¿verdad?, de las doctrinas de la iglesia en relación a las profecías del fin de los tiempos. Es otra forma de hacer la interpretación de Revelaciones. La otra es doctrinas de los ángeles. Se relaciona a la revelación de las doctrinas de los ángeles, de la doctrina de los ángeles que Dios creó, de todos los dominios de los ángeles, cómo los ángeles cayeron esa tercera parte, y se fue Satanás con esa tercera parte, y entonces asistió una guerra entre el bien y el mal, y entonces hay una postura de interpretación de revelación en función de eso. La otra forma de interpretarla es por hermetología, que esto es donde relacionan a la doctrina de la caída del hombre, desde que el hombre cayó en el huerto, y la entrada del pecado a la tierra, y cómo eso impactó y trajo todo este proceso del fin de los tiempos con el pecado del hombre, y cómo Dios tuvo que entonces hacer justificación para sacar a ese hombre de ese pecado y traerlo hasta el conocimiento que tenemos hoy día, y llevarnos ya al punto de Israel tener su milenio. La otra es cristología y soterología. En términos de interpretar en función de cristología y soterología, se relaciona la doctrina de las personas y el trabajo que Cristo hace sobre esta. Cómo Dios trabaja entonces íntimamente con usted de forma personal, y cómo eso significa que sea salvación o condenación, y eso pueda significar el inicio de Dios trabajar con usted y hasta un fin, que la finalidad sea el Dios salvarlo y llevárselo para su reino. Pues eso es a través de cristología y soterología. Eso es otra forma de interpretar el libro de Revelaciones. La otra es la neumatología, que se relaciona a los textos en relación a la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ok? La otra es la eclesiología. Se fundamenta en interpretar conforme a la función de la doctrina de la iglesia a través de las edades. Cómo a través de las edades, las 7 iglesias a través de las edades, llegando hasta la etapa de la Odisea, se va relacionando esa doctrina del fin de los tiempos de los gentiles en relación a Israel a través de las etapas de la iglesia. La otra es la escatología. La otra es, la satanología y demonología. Satanás y los demonios.
fundamenta la interpretación en función de la doctrina y creencias, de la doctrina de quién es ese ángel caído y los demonios y cómo eso impacta en relación al plan de salvación que Dios ha establecido para los humanos en la tierra y cómo los satanás y los demonios van a tratar de impedir que eso se dé y las luchas que van a tener los creyentes para hasta al último tener la conquista, como dice la palabra, a través del mismo libro de Revelaciones. La otra es a través de la escatología, interpretación a través de la escatología. Esta fundamenta el fin de los tiempos en relación a las transformaciones que pasa la iglesia verdadera, que ahí es donde más o menos también yo he fundamentado esta hermenéutica, las transformaciones que va pasando de la iglesia verdadera y profesante a través de los tiempos y sus aplicaciones a la iglesia. ¿Ok? Y finalmente la numerología que interpreta la revelación a base de los números sagrados o los códigos sagrados y simbólicos y sus posibles interpretaciones que se puedan hacer acerca de esto. No obstante, esta hermenéutica ha cogido de esas 10 formas de interpretar, las ha integrado y ha sacado entonces de esa integración este tipo de hermenéutica, ¿ok? Para el beneficio después de la iglesia de Cristo sobre la tierra, específicamente las que nos llamamos las vírgenes prudentes y que tenemos fe y esperanza de que va a haber un rapto y que el Señor nos va a sacar de aquí y nos va a librar de la hora de la prueba, ¿ok? Mire, sin embargo, esta nueva hermenéutica ha interpretado la profecía del fin de los tiempos de los gentiles, tomando a Israel pueblo como el centro de esta profecía de revelaciones y a su vez aplicado las 10 posturas de las iglesias, ¿verdad? Que han traído las iglesias verdaderas subprofesantes para presentar una interpretación lo más coherente y lógica posible, alineada a nuestro tiempo. ¿Okay? Sin embargo, esta nueva hermenéutica se ha valido de esta interpretación a base de los análisis de comparación exhaustiva también de lo que previamente se ha interpretado de este tema al respecto, leyendo múltiples libros ¿verdad? Los diferentes tipos de posturas conforme a los diferentes tipos de religiones, bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sacando entonces, haciendo análisis comparativos y viendo dónde hay contradicciones y dónde se ajusta mejor la interpretación de acuerdo, si es literal o simbólico, de acuerdo a lo que se pueda alinear de lo que dice la profecía en relación a lo que se está dando en perspectiva en nuestro tiempo, en nuestro contexto real, histórico, al cual estamos desplazándonos. Obviamente, pues interpretando al respecto, la búsqueda de antinomías, de contradicciones, de las interpretaciones que se han venido dando en todos esos escritos que se han escrito acerca del tema, y la asesoría y la meditación y oración intensa al Espíritu Santo de Dios, para que entonces resurgiese entonces a esta interpretación que yo llamo nueva e integrada al respecto, y tomando Israel como centro, porque el Espíritu Santo me dijo que el centro de la profecía es Israel, tomando Israel como centro de la profecía, la cual ha dado a luz esta nueva hermenéutica. El propósito de todo ha sido presentar al pueblo creyente de manera seria y con carácter lógico y coherente, ¿verdad? La gran verdad revelada en el texto de Revelaciones, en la cual el pueblo de Israel como pueblo, en específico para la época del fin de los tiempos de los gentiles, ¿verdad? De los gobiernos grandes de los gentiles, estará experienciando sin número de tribulaciones, y al final de esa grande tribulación, esto es, previo a recibir su milenio prometido, pues van a pasar por esa semana 70 que está profetizada en el libro de la profecía de Daniel. Esto, como el mismo libro de Revelaciones sostiene, y como múltiples profecías han sido confirmadas a través de los profetas mayores y menores, dentro de los escritos sagrados de los judíos, su Talmud y los textos sagrados de los mismos judíos. Esta nueva hermenéutica explica e interpreta de acuerdo a lo sostenido por el mismo profeta Joel, que aquí que yo le hablo de las etapas que Joel habla, lo que sucedería a Israel en un futuro. Esto es, desde su pasado profético de aquel entonces, del Israel de antaño, y los sufrimientos que ellos han venido pasando en ese proceso, y las aplicaciones que se pueden hacer a esta profecía hoy día en relación al Israel moderno, reverdecido hasta que logre alcanzar su milenio. Entonces, la profecía sostenida por el profeta Joel, y el cual citó así, Joel 1.4, váyase y busque al profeta Joel 1.4 en su Biblia, en la cual Joel sostuvo lo siguiente: lo que quedó de la oruga, aquí, esta primera etapa, comió el saltón, esta segunda etapa. Lo que quedó del saltón, que esta segunda etapa, comió ¿qué? El revoltón. Y lo que quedó del revoltón, comieron las langostas, que es la cuarta etapa, que ahí es que yo le llamo la guerra de todos contra todos y la gran ira de Dios tirada en el lagar de la ira de Dios. Esa es la segunda vendimia, la vendimia de las uvas, que es la sangre corriendo en toda esa zona, porque Dios va a entrar en juicio con todas esas naciones corruptas que entraron allí a tratar de dominar a todos los pueblos semitas y tratarlos de destruir, incluyendo a Israel. ¿Ok? Y Dios va a entrar en juicio entonces con ellos. Después de esta profecía del profeta Joel, una contundente
que al aplicarse hoy día, ¿verdad?, como una señal contundente de que Cristo está por descender a buscar su iglesia verdadera, porque lo estamos viendo al pie de la letra como esas quejas, pequeñas quejas en Israel y alrededor de Israel se van dando, ¿ok? Por el hecho de ver y observar que nuestro verano esté cerca, y por lo que se manifiesta en nuestra gran y de lo que estamos viendo que se está manifestando, es una gran señal contundente ver a ese pueblo de Israel, y es más que señal para nosotros, las vírgenes prudentes, saber que nuestro verano está cerca, ¿ok? Y que Israel va rumbo hacia su milenio. Son estas esas cuatro etapas que Joel profetizó, ¿verdad? Y que están en esa profecía de Joel 1:4, que se cumple la profecía al pie de la letra hoy día, en estas últimas generaciones gentiles, las que estaremos hoy día viendo cumplirse, y de acuerdo a lo que explica e interpreta también esta nueva hermenéutica, cada una de las etapas. Más adelante yo les voy a ir explicando cada una de las etapas, lo que es la etapa de la oruga, lo que es la etapa del saltón, lo que es la etapa del revoltón, y qué significa, y finalmente la etapa de la langosta, y cómo esta hermenéutica lo interpreta en relación a lo que yo le está sosteniendo, en relación a nuestro tiempo, de qué nosotros podemos esperar ver que esté surgiendo en esa zona, y que nos pueda dar a nosotros voz de alerta, ¿ok?, para nosotros saber que nuestro verano está cerca. Con esto concluye esta primera sección de ese tema 98. Mire, de acuerdo a las interpretaciones que hacen las iglesias tradicionales, ¿verdad?, estos interpretan que Rusia entrará primero y tratará de destruir a Israel. La consecuencia de esto es que Rusia será destruida y posteriormente Estados Unidos de América y China. En ese orden van a entrar, según dicen los intérpretes clásicos. Esta hermenéutica encuentra que esto es una antinomía, que esto es una contradicción. ¿Por qué? Y las profecías no sustentan eso, de que sea ese orden, que Israel, después Estados Unidos y después China. No. Si fuéramos a poner el orden correcto de lo que podrá suceder en la zona de Medio Oriente, de acuerdo a lo que Joel ¿verdad?, nos presenta en su profecía, de acuerdo a ese panorama profético que Joel nos da, y que podríamos aplicar hoy día en nuestro tiempo, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, ya estas etapas han comenzado a manifestarse desde el toque de la sexta trompeta. Ya nosotros hemos venido viendo lo que está pasando en el proceso de las guerras de Polomo, tanto para los gentiles entrando a Medio Oriente, y de Josafat, Israel entonces tratando de recuperar su tierra, bajo las pequeñas guerras que Israel ha tenido desde el 48, 67, 73 tuvo creo que otra, ¿ok? Y los asentamientos de las alturas del Golán, que va metiéndose a seguir acaparando y poniendo su gente ahí en esas tierras porque le pertenecen a ellos, porque ahí estaban las antiguas tribus de Dan, ¿ok? Fíjense que desde el toque de la séptima trompeta, de acuerdo a esta hermenéutica que ya se tocó en la coronación Águila, Estados Unidos ya entró al Golfo en 1990 y atacó una nación semita llamada Irak. Entonces es Estados Unidos el que entró allí primero. Cuando se tocó esa sexta trompeta, no es Rusia, es Estados Unidos el que entró allí primero. En este inicio de esta secuencia profética, la nación Águila entró a Medio Oriente como profetizado. El Águila cayó en Medio Oriente, ¿ok? Esta nación tipo Águila entró ya a Medio Oriente con la unión de la comunidad, o auspiciada por la comunidad de las 10 naciones aliadas, que es el mercado común europeo, que lo precipitaron allí mediante engaño, diciendo que esa nación tenía bombas nucleares cuando Irak no tenía ni un fosforito para prender, ¿ok? Y fueron inspirados a entrar allí por esas 10 naciones aliadas en consorcio con Inglaterra. ¿Sabe con qué? Con la cara de león y sus 9 naciones alrededor de ellos, la corona de 10 coronas, y ellos liderando en el mercado común europeo. Y la inteligencia de Inglaterra pues le dijo a Estados Unidos: mira, ellos tienen bombas nucleares, entran allí y destruyen esa nación. Y la destruyeron, y destruyeron el ejército de Saddam Hussein, y crearon un caos en esa nación que todavía esa nación ya no se ha podido ni levantar, ¿ok? Estos fueron a guerrear con Irak mediante el engaño y auspicio de la nación tipo león, Inglaterra, por medio de Tony Blair, ¿verdad? Que sedujo a los norteamericanos mediante engaño. A Bush padre lo sedujeron a ir a una guerra mediante mentiras de las 3 ranas. ¿Y cuáles son las 3 ranas que yo les he hablado aquí? Pues política, economía y religión. A su vez, estos fueron seducidos por los engaños de la Unión Europea, el llamado Euratón, a quien también van al fin de los tiempos de los gentiles como el 8º gran reinado, que sale de aquí de entre los 10, ¿verdad?, de entre los 7, y sale y va a perdición. El 8º gran reinado contra los ancestros semíticos de Israel. A continuación, la figura 28, que evidencia la secuencia de las profecías de Joel, que es esta. Estas son las secuencias.
hasta Israel recibir su milenio. A continuación, esa explicación e interpretación de cada una de estas etapas. Vamos entonces a dejar esto para la sección 2 de este tema 98, en la cual vamos a explicar entonces qué es eso de la etapa de la oruga, conforme como lo explica Joel, qué es la etapa del saltón, qué es la etapa del revoltón, y finalmente qué es la etapa de la langosta, qué significa cada una de estas etapas, y lo que podemos estar esperando que va a suceder en Medio Oriente. ¿Ok? Y donde posiblemente ya pudiéramos estar. También entender, ya estamos en la etapa del saltón, ya pasamos el saltón y vamos hacia el revoltón. ¿Ok? Vamos hacia el revoltón ya. Pero eso yo le voy a leer lo que está sucediendo y entonces usted podría acordar como no podía acordar con lo que yo le pueda estar planteando. ¿Ok? Pero es lo que el Señor me ha dejado entrever. Entonces, finalmente cuando terminemos de explicar entonces esa etapa de la langosta, pasamos entonces al tema 99, es cómo ocurrirán estos eventos. ¿Qué eventos? Los que vamos viendo en estas etapas que van pasando. ¿Cómo van a ocurrir? ¿Ok? Ahí como es cortito, eso es lo que vamos a tocar esos eventos en dos secciones. ¿Ok? Cómo van a ir ocurriendo esa semana 70 de Daniel y esas etapas hasta que lleguemos a la final de la etapa de la langosta. Todos contra todos. ¿Estamos? Bueno, que el Señor los bendiga. Sigan orando y congregándose. Sigamos orando por todo lo que están haciendo pues, los seres humanos sobre la tierra. Orarle a Dios, esto no es motivo de por qué alarmarnos ni sobre preocuparnos, sino estar entregados en confianza a nuestro Dios, porque nosotros en el que confiamos es en nuestro Dios y en su plan de salvación que Él ha tenido para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Dios murió por nosotros y murió por usted. Entonces que Dios le pide a usted que usted se entregue su alma, lo confiese frente al público, lo reconozca y le pida a Dios que le perdone sus pecados, lo acepte y lo inscriba en el libro de la vida. Pídale eso a Dios en oración y Dios lo va a hacer. Una vez usted ya ha hecho ese paso, esos procesos, ya usted es un hijo de Dios. ¿Ok? Y ya entonces la Biblia dice que el Señor no nos llamará más siervo, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Los hijos de Dios sabemos lo que el Señor, nuestro Señor, está haciendo. Y nada de estas cosas nos van a tomar por sorpresa. Porque nosotros no andamos en tinieblas, nosotros andamos en luz. Y la luz no es otra cosa que el conocimiento. El conocimiento de la verdadera interpretación de la palabra de Dios, que nos provoca paz, tranquilidad y nos ayuda para el proceso de enseñanza y mantenernos en Él, independientemente de nuestras debilidades humanas y carnales. Porque somos humanos y carnales y pecamos y caemos. Todos los días, si no pecamos con el pensamiento, pecamos en algo y tenemos que pedirle a Dios, perdóname Señor, ayúdame a seguir hacia adelante. ¿Okay? Y ya el Señor pagó el precio, pues usted no se deje intimidar por nadie que venga a acusar a usted. Usted está condenado, usted es un hijo del diablo, no nada de esas cosas. Se prenda todas esas cosas y sáquese todas esas musarañas de la mente. Usted ya Dios, si usted aceptó a Jesucristo, usted pertenece al Señor. Y usted lo que tiene que buscar es seguir el plan del Señor. Para trabajar para la obra del Señor, para el reino del Señor. Para su gran reino espiritual grandioso. Y también que se va a manifestar en lo físico. En relación a usted ser rey y sacerdote cuando venga el milenio para Israel. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima para entonces explicar esas 4 etapas como Joel nos presenta, para tener entonces entendimiento claro qué es lo que va a venir sucediendo cuando empiece entonces casi previo al inicio ese toque de la séptima trompeta y cuando ya concluya el toque final de la séptima trompeta y ocurra lo que tiene que ocurrir. ¿Ok? Que Dios bendiga.